Bien, como ya se ha anunciado, vamos a estar el día de hoy estudiando, haciendo una introducción y también enfocándonos en el primer versículo de la Epístola Universal de San Judas Apóstol, según dice el título en nuestras Biblias. Antes de comenzar, voy a leer una pequeña introducción que dice: autores concuerdan que esta epístola es una de las más inadvertidas de toda la Biblia. Son solamente 25 versículos. Y si bien estos breves versos pudieron haberse extraviado fácilmente en los primeros siglos del cristianismo, Dios tenía en esta epístola un propósito superior, que era alentar a los cristianos de todas las épocas a contender ardientemente por la fe. Eso es lo que nosotros conocemos como la provisión del Señor, la preservación de la palabra. Son solamente 25 versículos y me gustaría que el día de hoy pudiéramos leer la carta completa. Padre, nuevamente vamos delante de su presencia, pidiéndole que usted quite de nosotros toda distracción, que quite, Señor, de nuestro corazón todo lo que no corresponde para poder recibir de su palabra el consejo. Como hemos dicho muchas veces, que no sea solamente un conocimiento intelectual, sino que sean verdades que puedan transformar nuestro corazón. Ayúdeme a mí, Señor, a poder ser claro y a poder ser utilizado por usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Concuerdo con la introducción que les mencionaba unos minutos antes. Creo que esta epístola es una de las que poco se ha estudiado dentro de las iglesias. De hecho, si empezamos a preguntar quién realmente ha hecho un estudio de esta carta, creo que son pocas las personas que pueden decir: yo realmente me he dedicado a estudiar estos cortos 25 versículos. Y esto tiene una explicación. Hay ciertos pasajes dentro de la epístola que generan confusión y que generaron durante mucho tiempo el criticar la epístola al punto de decir que lo más probable ella no corresponde o que no debería estar dentro del canon bíblico. Como por ejemplo el versículo 7 el versículo 6 que habla de ángeles, y uno piensa Génesis 6. Ángeles o hijos de Dios que llegaron a las hijas de los hombres, y uno dice, esto está raro. O después uno menciona el versículo 9 que habla de algo que no sale en la Biblia, que el arcángel Miguel combatía contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Eso no sale en la Escritura, no sale en el Antiguo Testamento. Y después, si uno sigue desarrollando, sigue avanzando en los versículos, se encuentra con el versículo 14 que habla de una profecía de Enoc que tampoco se encuentra en las Escrituras. Y uno, si busca en internet el día de hoy y pone profeta, el profeta de Enoc o el libro de Enoc, sale un libro, pero que está considerado dentro de los pseudo-epigráficos o también de estos libros que no corresponden a las Escrituras ni al canon. Entonces varios cristianos han dicho, probablemente esta carta es dudosa, así que vamos a dejarla un poco de lado. Eso está mal. Nosotros cuando leemos el versículo 1, versículo 2, cuando complementamos con los versículos 17 al versículo 25, nos damos cuenta para dónde Judas estaba apuntando con esta carta. Él quería exponer la realidad de la iglesia en ese entonces y necesitaba hacerlo con ejemplos. Menciona ejemplos del Antiguo Testamento, menciona ejemplos del Nuevo Testamento y también menciona que estos que estaban llevando a contradicción a la iglesia, dividiéndole, que eran sensuales, estaban ya condenados por el Señor Jesucristo. Ya estaba dicho desde antes, por medio de profecías y por medio de otros que escribieron acerca de ellos. Entonces, para poder quitar estos prejuicios de la epístola, necesitamos nosotros responder ciertas preguntas. Preguntas como, ¿quién es el autor de la carta? Además de Judas. Ya sabemos que es Judas, pero ¿quién es Judas? ¿Quién es este Judas? ¿A quiénes les escribe la carta? ¿Con qué propósito les escribe? ¿Cuál es el tema de la carta? Y también ver un poco lo que es el contexto. Veamos la primera pregunta que dice, ¿quién es el autor de la carta? Tenemos que saber nosotros que en el Nuevo Testamento se mencionan a lo menos 5 personas que llevan el nombre de Judas. 2 de ellos son apóstoles. Judas, hijo de Jacobo, que sale en Lucas capítulo 16, capítulo 6, versículo 16, y también Judas Iscariote, que eran parte del grupo apostólico.
También se menciona a un Judas que es medio hermano de Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 55. Se menciona a un tal Judas Galileo en Hechos capítulo 5, versículo 37. Y también se menciona a un Judas que fue enviado por la iglesia de Jerusalén junto a Bernabé y Pablo en Hechos capítulo 15, versículo 27. Entonces tenemos 5 posibles candidatos que nos menciona la Biblia. De estos, el que perfectamente calza con la autodescripción del versículo 1 y el versículo 17, que dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, es hermano de Jacobo, alguien conocido por los que recibían la carta, y el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Un grupo diferente, yo no pertenezco a ese grupo, es un grupo al cual yo no estoy. Entonces tenemos que descartar primero a Jacobo y Judas Jacobo o a Judas Iscariote porque era parte de este grupo de los apóstoles. Y el que perfectamente calza con esta descripción es el medio hermano de Jesús. No podía ser tampoco Jacobo, el hermano de Judas, porque Jacobo había muerto en una temprana época de la historia del cristianismo. Él se identifica, Judas, yo soy hermano de Jacobo. Pero para ese entonces ya Jacobo no estaba. Y el Jacobo que se reconocía en ese entonces era el medio hermano de Jesús, que era el principal en la iglesia de Jerusalén, según Hechos capítulo 15. Entonces tenía que ser una persona que la iglesia lo reconociera. Judas es el hermano de Jacobo y también el medio hermano de Jesús. Ahora me llama la atención de que el autor no se identifica en forma alguna como el hermano de Jesús, teniendo todo el derecho de decir, yo era el medio hermano de Jesús, y de acuerdo a esa autoridad les escribo a ustedes. No, él no hace eso. De hecho, se identifica primero con el Señor Jesucristo, identifica su posición en Jesucristo, de acuerdo a su parte humana, Jesús, y de acuerdo a su parte divina, Cristo, y luego él se relaciona con los hombres, hermano de Jacobo. Si usted está acá el día de hoy, que no sea porque usted es de una familia cristiana. Porque nada vale ser de una familia cristiana. Nada vale que sus padres sean creyentes. Nada vale que sus hijos sean creyentes o que sus tíos, que sus primos y los familiares de usted sean creyentes, sino que lo único que vale y que le va a dar sentido a este momento y usted que haya venido a alabar al Señor es su posición o su relación con Cristo. Ni siquiera vale haber nacido en la misma familia del Hijo de Dios, porque sabemos que por el testimonio de Juan, Judas y los hermanos, los otros 4 hermanos, rechazaron a Jesús. No creían en Él. Entonces, que su padre o su madre o sus hermanos o sus hijos sean creyentes no vale si usted no tiene una relación con el Señor. El tener una relación con Cristo, el tener una posición en Cristo, entonces eso le va a dar sentido a que usted haya venido el día de hoy, sin excluir de que usted puede llegar a tener una relación con Cristo en este lugar. Si usted no conoce a Cristo, y si usted no tiene una posición en Jesús, entonces, escuchando de su palabra en esta iglesia, va a poder considerar cuál es su condición con el Señor y buscar a Dios. ¿A quiénes se les escribe? Bueno, la carta no indica en ninguna parte el lugar donde ésta haya sido escrita y tampoco hay indicaciones de los destinatarios a quienes Judas quería escribir. En un sentido figurado, un teólogo dijo que el sobre, donde se echa la carta, con los destinatarios se había extraviado. Y la ausencia de tal indicación justifica la clasificación posterior a esta carta como epístola universal. Aunque los destinatarios parecen ser mayormente judíos, porque como hemos leído del versículo 3 al versículo 16, hay muchas referencias al Antiguo Testamento, no podemos descartar que haya sido leída también a creyentes gentiles. Es más, debido al tema central de contender ardientemente por la unidad de la fe, es algo que le compete a toda la Iglesia Universal de Cristo y no solamente a un sector en específico. Si bien no hay indicaciones
en la epístola sobre los destinatarios, podemos nosotros leer el versículo 1 y identificar absolutamente a quienes no les escribe Judas. Tenemos que excluir a todos los que no han sido llamados, ni santificados en Dios Padre, ni guardados en Jesucristo, y por ende, las bendiciones que Él añade en el versículo 2 de misericordia, paz y amor, o sean multiplicadas, no le corresponden. Todos aquellos que no han sido llamados, ni santificados, ni guardados en Jesucristo, no deben hacerse partícipe de estas misericordias y paz y amor que sean multiplicadas. Él excluía a esas personas. Solamente son un grupo. Y ahora nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, muchas veces con darle esperanzas o promesas a personas que no le corresponden esas promesas. En ciertas situaciones o circunstancias caemos en el error de prometerle a alguien que no le corresponde una promesa bíblica, sino que solamente le corresponde a un cierto grupo a quienes son hijos de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a tomar solamente un ejemplo, la misericordia. Mientras, usted puede dirigirse a Salmo 103. Entendemos como la misericordia de Dios, como este sentimiento en el corazón de Dios hacia quien pasa una miseria. Y entendemos la providencia de Dios como lo que Él hace para todo el mundo. Él hace salir el sol para buenos y malos, Él da la lluvia para buenos y malos, pero hay ciertos aspectos, y sobre todo de la misericordia, que no son para todos. Vamos a leer el Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Si alguien llega a leer este versículo o este párrafo, puede perfectamente decir, qué grande es Dios, porque puedo permanecer en mi pecado y Él es tardo para la ira, grande en misericordia. Él no se va a enojar conmigo porque ya me ha perdonado. De hecho, no contenderá conmigo para siempre. Entonces Él es bueno. Dios es bueno. O nosotros podemos caer en el error de decirle a alguien, bueno, tú sabes que Dios va a hacer justicia de esto, tú sabes que Él va a sanar todas tus dolencias, pero Él ni siquiera conoce a Dios. ¿Para quiénes son estas promesas? Sigamos leyendo. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Para quiénes? Para los que le temen. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de eternidad hasta eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Tenemos que tener cuidado nosotros de prometerle o hacerles creer a ciertas personas que están dentro de un círculo y porque están dentro de ese círculo tienen las bendiciones de Dios. Pero eso no es así. La misericordia acá y todas las promesas que nosotros leímos del versículo 1 al versículo 9 tienen que ver o son para las personas que temen a Jehová, que guardan sus mandamientos y que le obedecen.
El mismo sentido tiene el verso que nosotros leíamos en Judas: misericordia, paz y amor para los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Sigamos respondiendo algunas preguntas. ¿Con qué propósito les escribe? ¿Con qué propósito les escribe? Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El propósito del autor se deja ver claramente en los primeros versículos del escrito. Si bien tenía como primer deseo de escribir acerca de la común salvación, tal vez de forma con una carta de ánimo, con un tratado, pero esta da un giro hacia una fuerte exhortación a contender ardientemente por la unidad de la fe que ha sido una vez dada a los santos, según el versículo 3, debido a las infiltraciones de los apóstatas, según el versículo 4. Entendemos como apóstata o apostasía literalmente alguien que sale fuera. Habían ciertas personas dentro de la iglesia que estaban saliéndose de la fe, hablando o complementando el evangelio, transformando la gracia de Dios en libertinaje, la libertad que da Dios para no pecar en libertinaje. Decían y negaban la soberanía de Dios y el señorío de Jesucristo en la vida de cada uno de los creyentes. Y por esta razón, Judas les escribe. Dice un autor, un teólogo, sobre la pregunta ¿con qué propósito escribe? El autor no solo escribe para hablar de algunos aspectos de la vida cristiana, sino para poner énfasis y exhortar a los que viven la vida cristiana a que contiendan eficazmente por esa vida misma. Es decir, que su propósito es advertir cómo se puede identificar a quienes adulteran la fe. ¿No es acaso lo que nosotros también tenemos que hacer? ¿Cómo están nuestros ojos espirituales? ¿Hemos escuchado herejías? ¿Hemos visto personas que están dentro de la iglesia que están contaminando? Bueno, el llamado es claro. De hecho, ese es el tema de la carta. Si nos preguntamos cuál es el tema de la carta, lo que recorre estos 25 versículos, el tema principal es el llamado de los cristianos a la confrontación de los falsos maestros y a la vez la defensa de la unidad de la fe verdadera. Esto se ve desarrollado en 3 bloques. El primer bloque es el versículo 1, versículo 2 y el versículo 24, versículo 25, que tiene que ver con un llamado a la seguridad del creyente en tiempos de apostasía. Si Dios va a hacer un llamado a que los hombres, los cristianos, vayamos en contra de estos apóstatas, lo primero que va a hacer es decir cuáles son nuestras herramientas o cuáles son nuestras fortalezas. Y gracias a Dios, las fortalezas y las herramientas no dependen de nosotros. ¿Por qué? Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, pero una misericordia de amor, una misericordia de Dios, una paz de Dios y un amor de Dios. Además añade que hemos sido llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Está haciendo una exhortación a contender ardientemente por la fe, pero primero parte hablando y diciéndoles, bueno, tú tienes que tener seguridad en Cristo, porque esa seguridad te da Dios de que puedes tú combatir en estos tiempos de apostasía. Como ya decíamos, estas promesas solamente son para los que han sido llamados, santificados, guardados, o sea, los hijos de Dios. Luego el segundo bloque es un llamado a la confrontación con los apóstatas. Esto se ve reflejado en los versículos 3 al versículo 16. Este es un bloque donde él empieza a identificar a estas ciertas personas que estaban contaminando a la iglesia. Leamos algunas cosas.
Versículo 4 dice que estos hombres eran impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 5, 6 y 7, él dice de que estos ya van a ser condenados por Dios. Y da 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Primero el pueblo que fue sacado de Egipto y luego que algunos que no creyeron, ellos fueron destruidos. Versículo 6 menciona el caso de los ángeles, que no guardaron su dignidad y entonces ahora, por no haber guardado, están bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Versículo 7 menciona como ejemplo a Sodoma y Gomorra, que no guardaron la santidad, sino que fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Luego el versículo 8 menciona 3 características más. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El versículo 9 va a mencionar el caso del arcángel Miguel, que siendo más poderoso, más fuerte que los hombres, él no profirió ninguna maldición, ni se atrevió a decir nada contra el diablo, porque él entendía cuál era su posición. Sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero ¿qué pasa con estos? Versículo 10. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El versículo 11 también le señala 3 características. Han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Del versículo 12 al versículo 13 menciona 5 ejemplos de cómo es su conducta. Ellos son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente. Son como nubes sin aguas. Son como árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada nuevamente la eternidad, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y por último, pega un golpe fuerte con el versículo 14 y el versículo 15, porque dice que ellos ya han sido condenados porque ha sido profetizado por un varón de Dios, Enoc, séptimo desde Adán, diciendo que el Señor vendrá con sus santas decenas de millares para hacer juicio. ¿Contra quiénes? Contra estos impíos, sus obras impías, que han hecho impíamente y han hablado duras cosas contra Él. Y versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es como si Judas estuviera haciendo un llamado a los creyentes, los trae al campo de batalla, le dice, bueno, estas son nuestras fortalezas. Jesucristo va adelante, Jesucristo nos fortalece. Ahora mira al frente porque ahí están los impíos, los murmuradores, los sensuales, los que dividen a la iglesia, los que no creen en la gracia de Dios, los que niegan la deidad de Dios y la soberanía de Cristo de forma particular en cada creyente. Ahí están. Pero nos queda una pregunta. ¿Cómo vamos a hacerle frente a ellos? ¿Tenemos que sacar palos? ¿Tenemos que sacar cuchillas, espadas? ¿Cómo le hacemos frente? Ese es el tercer bloque. Es un llamado a la defensa de la fe verdadera desde el versículo 17 al versículo 23. Primero dice en el versículo 17 de que tenemos que recordar aquellas palabras que fueron dichas por los apóstoles. Hay que reconocer cuál es la vía oficial por medio del cual habla Dios. Dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras antes por los profetas, hoy está hablando o hoy ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. A quien ha hecho heredero de todas las cosas, por el medio del cual hizo todas las cosas. Versículo 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios
ahora está hablando y ha hablado por medio del Hijo. Luego el Hijo, una vez que Él ascienda a los cielos, ¿qué les dice a los discípulos? Id y predicar, ¿cierto? Enseñándole todas las cosas que yo os he mandado, para que las guarden. Y ahí está la vía oficial por medio del cual Dios habla el día de hoy. Apóstoles que escribieron las Escrituras y las Escrituras que ya están terminadas. Ya no hay que agregarle nada más. Ya está acá todo lo que el hombre necesita para salvación. Pero estos hombres, soñadores, que hablan de cosas que ellos no entienden, estaban intentando perfeccionar la gracia de Dios o el Evangelio. Contra ellos tenemos que nosotros combatir. Por eso les dice en el verso 17, recordad aquella palabra que fue dicha por los apóstoles. Luego, el versículo 20 dice, pero vosotros, no siendo como ellos, tienen que edificarse sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si hay algunos que están dudando porque están siendo contaminados por estas mentiras, entonces convencerlos ¿con qué? ¿Con sabiduría humana? Con palabra de Dios. Convencerlos con palabra de Dios. Y a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Ahí están los tres bloques que divide el tema central que está desarrollando Judas. Un llamado a confrontación de los falsos maestros y una defensa a la fe verdadera en estos tres bloques, identificándonos a nosotros y nuestro poder, nuestras herramientas, identificándolos a ellos como son, quiénes son y qué es lo que dicen, y luego cómo nosotros respondemos a esto, guardando la unidad de la fe. Hermanos, hoy en día la iglesia de igual manera se encuentra bajo ataque. La persecución en Chile y acá en esta ciudad, en Villarrica, no es una persecución física. No esperemos que nadie entre por la puerta con armas y diga, ¿quiénes son creyentes? No, no es necesario. Es una persecución moral interna que intenta neutralizar las Escrituras, restarle el poder a la verdad y volverla más tolerante. ¿Se ha entrado de una manera el mundo en nuestros lentes con las cuales vemos las Escrituras? Lo más triste de todo es que los mismos miembros de las iglesias, y muchos sin darse cuenta, traen al mundo a la iglesia e interpretan la palabra con los lentes mundanales. Nuestro deber es identificar esto y batallar por la fe genuina. Esto es una realidad. Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos que Dios, en su santidad y justicia, le dijo a Josué que fuera y destruyese todos los pueblos, adultos, a niños, a mujeres, hasta los de pecho, animales, todo, sin dejar nada. Entonces a nosotros, bueno, ¿cómo Dios si es tan bueno? No, es que eran otros tiempos, Dios cambió. ¿Dios cambió? De ninguna manera. Él tenía un propósito. Quien no ha entendido la santidad de Dios no puede ver este texto en Josué y decir que Él cambió. Quien ha entendido la justicia de Dios no puede ver más que Dios haciendo lo que es justo sobre estos pueblos, porque dijo, a estos voy a destruir. Quien no ha entendido el propósito de Dios, entonces no verá cuál era la razón por la cual Dios le dijo a su pueblo, destrúyelos. Porque yo quiero que ustedes sean un pueblo santo, apartado, y ustedes como pueblo de Dios sean luminares para el mundo y que el mundo conozca de Dios por medio de ustedes. Ese era el propósito. Pero el mundo se ha encargado de que nosotros veamos las Escrituras como no debemos verlas. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos que identificar y defender esa santísima fe.
Al igual que nosotros, la iglesia se encontraba en un contexto. Esta carta fue escrita entre los años 60 y 70 después de Cristo. ¿Qué evento importante sucedió entre aquellos años? Bueno, el 64 ocurre esta gran persecución por medio del emperador Nerón a los cristianos. Ustedes saben un poco de historia. Sabemos que Nerón, dicen los historiadores, yo no estuve ahí, pero dicen de que él mismo quemó Roma. Y le echó la culpa a los cristianos. Al punto de que hubo tal masacre, tal persecución de que los cristianos tenían que estar escondidos. No podían hacer culto público. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras también? Nos dice que la iglesia de Cristo trastornaba al mundo entero porque tenía un testimonio, tenía una fe y tenían obras que salían del mundo. Y si queremos utilizar la palabra, apostataban del mundo. Se apartaban, salían fuera del mundo. Porque entendían que Jesucristo era el Señor, entendían la gracia de Dios y entendían la soberanía de Dios. Al punto de que la sociedad en ese entonces no soportaba a los creyentes. ¿Por qué? Porque estaba establecido por la sociedad de que el rico era rico y el pobre era pobre y el pobre no tiene absolutamente ninguna comunión con el rico. Pero ¿qué pasaba en las iglesias? Se convertía a un rico, se convertía a un pobre y el pobre perfectamente podría estar enseñando las Escrituras o dirigiendo el culto en las iglesias o en las casas, en lugares donde se congregaban. Entonces el mundo veía eso y decía, ¿cómo es posible? Además, el emperador, el sumo pontífice, tenía toda autoridad sobre el imperio, al punto de que el único al cual se le podía decir Señor era el emperador. ¿Y qué hacían los cristianos? No, mi único Señor es Cristo, es Jesús. Mi único Kurios es Jesús. Además estaba entrando no solamente en la religión, sino también en la filosofía, en la música, en las artes y las letras, esto que se llama la helenización. O sea, la filosofía clásica griega estaba contaminando todos los aspectos y en todas las disciplinas. Estaba no solamente contaminándolas, estaba mezclando con ellas. Una de ellas, uno de estos movimientos bien famosos, ya lo hemos conversado con los jóvenes, es sobre el gnosticismo, lo gnóstico. Y saben que este gnosticismo buscaba el conocimiento de las cosas más que la experiencia práctica. Proponía que solo el conocimiento verdadero podía llegar a conocer a Dios. Y yo les pregunto, y me pregunto a mí mismo, hermanos, ¿usted piensa que viniendo solamente a la iglesia es suficiente para conocer a Dios? Si piensa así, entonces déjeme decirle que ya ha sido influenciado por esta filosofía del gnosticismo. El gnosticismo también decía y hacía una separación entre la materia y lo espiritual. Liberaba las acciones del pensamiento. Si uno decía que era de Dios, entonces era de Dios. Independientemente si yo me comportaba como Dios. Manda que me tengo que comportar. Entonces pregunto de nuevo. ¿Usted piensa que viniendo a la iglesia es suficiente para conocer a Dios? Si su respuesta es no, entonces su vida debe reflejar esa respuesta. Si no, el gnosticismo ya está contaminando su vida. Algunas preguntas que nos van a ayudar a poder reflexionar. ¿Cuánto ha permitido que entre el mundo en su sistema de pensamiento, en lo que cree de Dios y en su vida práctica? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué salen de su boca? ¿Qué es lo que ve? ¿Novelas? ¿Qué es lo que filtra en la televisión? ¿Qué es lo que permite hacer? ¿Qué le permite hacer a sus familiares en su casa, a sus hijos en su casa? ¿Qué es lo que hace cuando está solo?
¿Cómo le conocen a usted? ¿Cuál es su testimonio? Hay hartas preguntas que uno podría hacerse para examinarse a sí mismo y responder cuánto he permitido yo que entre el mundo en mi sistema de pensamiento, en cómo veo a Dios y en mi vida práctica. Otras preguntas podrían ser, ¿lucha usted ardientemente por defender las Escrituras de sus propios deseos carnales? ¿Realmente castiga su cuerpo, somete su cuerpo para obedecer las Escrituras? ¿Lucha ardientemente por obedecer las Escrituras batallando con sus propios deseos carnales? A veces hay que ponerle un látigo a nuestro cuerpo, a nuestra lengua. Hay que ponerle prisión a nuestra boca para que no hable. Porque ella quiere hablar. Pero nosotros luchamos ardientemente para obedecer las Escrituras, para defender las Escrituras. Lucha ardientemente por guardar la unidad de la fe de sus propias conductas y comentarios carnales. Preguntas para reflexionar. Ahora quiero que nos introduzcamos en el versículo 1 y tomemos de ejemplo a Judas como aquel que identificó su posición en Cristo y determinó así su propósito. Antes quiero que considere el siguiente dibujo, para eso pedí la pizarra. Estuve practicando esto toda la semana. Y me quedo eso. Por lo menos se identifica que es un... ¿Qué me puede decir del auto? ¿Quién dijo? ¿Está lindo? Gracias, hermana. ¿Para dónde va? Puede estar detenido. ¿Está andando? ¿De dónde viene? No lo sabemos. ¿Cuál es su ruta? Tampoco lo sabemos. Pero ¿qué pasa si le hacemos lo siguiente? Eso. Esa es una casa. Supongamos que es su casa. Y además le agregamos aquí el efecto especial. Se maneja solo, dicen por ahí. Ya identificamos que es un auto, identificamos una ruta, identificamos un origen, la casa. Y ahora terminemos el dibujo con esto. Eso me enseñaron a mí en el colegio, ¿ya? Tenemos nuestro vehículo, tenemos una ruta, tenemos un origen y tenemos nuestro objetivo. ¿Para qué hago esto? Para que nosotros nos acordemos de lo siguiente. Nuestras acciones el día de hoy y nuestro propósito se definen desde nuestra posición en Cristo. Nuestras acciones el día de hoy y nuestro propósito de vida se definen desde nuestra posición en Cristo. Si usted tiene una posición en Cristo, entonces sus acciones el día de hoy ya están definidas. Si usted tiene una posición en Cristo, entonces su propósito de vida ya está definido. Cuando vean este dibujo o se acuerden, quiero que piensen en eso. Una posición, una acción de vida y un propósito. Origen, ruta y objetivo. Y queremos ver nosotros acá en Judas el ejemplo que nos deja. Él identifica su posición en Cristo, inmediatamente determina o define cuál es su propósito. Leamos Judas, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Nosotros ya habíamos mencionado de que él evita honra, evita puestos de privilegio que puedan obstruir con el Evangelio y su crecimiento espiritual, está cuidando su corazón.
porque él perfectamente pudo haber escrito Judas, medio hermano de Jesús, que vivió 33 años con él, siervo de Jesucristo y hermano del hermano de Jesús. ¿Y qué problema nos meteríamos nosotros o qué problema se metería la iglesia con esa declaración? Porque conociendo nuestro corazón que hacemos ídolos de todo, entonces tendríamos esta carta como número 1 de la iglesia. Eres el hermano de Jesús. Le vio cuando chico, tenemos preguntas que hacerle. Pero él no hace eso. Evita puestos de privilegio, evita puestos de honras porque cuida el evangelio, no quiere que obstruya nada de lo que él puede decir el crecimiento espiritual. Y nosotros en la Biblia encontramos la siguiente verdad. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice así la Biblia: digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y tampoco nadie tenga menos concepto de sí que el que debe tener. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su lugar en el cuerpo. Nuestro deber es identificarlo, esa es su responsabilidad. Porque si es hijo de Dios, porque si tiene una posición en Cristo, entonces Dios le ha capacitado con dones para la iglesia. Por lo tanto, sirva a Dios ofreciendo un sacrificio vivo, según el contexto del pasaje, santo, agradable y racional, sabiendo que Dios lo utiliza. Nadie tenga menor concepto de sí del que debe tener, ni nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque esto es frecuente. No, es que yo no quiero servir en la iglesia porque no me siento preparado. Otros dicen, no, es que esos puestos, yo estoy cuidándome de esos puestos de privilegio. Y no están sirviendo ni siquiera a Dios, ni lo consideran como un privilegio. Si usted no ha identificado su lugar en el cuerpo, no ha cumplido entonces con su responsabilidad de identificar con qué dones Dios le ha capacitado para edificación de la iglesia. Y no sirve a Dios ofreciendo un sacrificio vivo, santo y agradable y racional. Entonces usted está menospreciando la obra de Cristo y está teniendo un concepto menor que el que debe tener. Es decir, se ha estado conformando a este siglo y no está renovando su entendimiento con la palabra de Dios, de acuerdo al contexto de ese pasaje. Ya lo decía, evitar ciertos puestos de privilegios o reconocimientos que obstruyen el evangelio es sano. Judas lo hizo. Pero evitar el privilegio de servir en el evangelio conforme a la capacidad de Dios es enfermizo y dañino. Nadie tenga más alto concepto ni menos concepto de sí que el que debe tener. Judas no solo rechaza este puesto de privilegio o de honra, sino que también resalta su nueva posición en Cristo, haciendo olvidar lo que dijo el apóstol Juan cuando escribió de ellos en Juan capítulo 7, versículo 5, que dice que los 4 hermanos del Señor Jesucristo no creían en Él. Juan capítulo 7, versículo 5 dice así. Entendemos el contexto, ¿no? Él vuelve a su lugar y los hermanos le dicen, versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora, en este estilo de Juan, él introduce un paréntesis y nos da a nosotros conocer lo que estaba sucediendo realmente. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Juan resalta esta nueva posición haciendo olvidar lo que antes he dicho, o sea, su testimonio pasado. Judas. Judas dice que es esclavo de Cristo o siervo de Cristo
lejos de ser una frase cliché, habla de un hombre que ahora sirve a Dios y que ha dejado su mala fama atrás. Y nosotros tenemos que entender ahora también la siguiente verdad, que la obra de Cristo ha sido completa y perfecta. Todo aquel que se identifica y tiene posición en Cristo, entonces Dios ha hecho perfecto su trabajo. ¿Para qué? Para que el hombre le reconozca y reconozca la obra de Dios en sus vidas. Efesios capítulo 2 habla de eso. Ahora sirvamos a Dios. Antes llevamos una vida así, antes decían de nosotros de esta manera, pero hagamos levantar esta posición que tenemos en Cristo. Nueva posición, nueva criatura. Somos siervos de Cristo. El único título de honor que Judas se permitió tener es el de siervo de Cristo. Y para él era un honor. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿le da vergüenza? Recordemos, si respondemos con palabras, pero no de hechos, entonces el mundo ya ha entrado en nuestra forma de ver a Dios y nuestra forma de vivir el Evangelio. ¿Nos da vergüenza cuando estamos en la calle? ¿Cuando venimos a la iglesia? ¿Cuando nos preguntan, ¿tú eres creyente? ¿Así que tú crees en Dios? ¿Canuto? ¿O cuando estamos en el mall? ¿Tenemos la comida? Y no nos atrevemos a agachar nuestra cabeza ni juntar nuestras manos a propósito, para que todos los que están alrededor digan, parece que él es cristiano. ¿No se avergüenza? Que el Señor nos ayude a no sentir vergüenza, sino a predicar el Evangelio con nuestro testimonio también. Judas identifica su posición, es siervo de Jesucristo, y luego determina su propósito. Nuestra posición en Cristo determina nuestras acciones y propósito. Judas no era nominalmente siervo de Jesucristo, así como de palabras nomás, sino que él conocía a su Señor. El ser siervo y ver a nuestro Señor desde esa posición de humillación y disposición, entonces nos va a hacer querer saber más de nuestro Señor. El mirar a Cristo, identificarnos como siervo y mirarlo desde el punto de vista de humillación, de un corazón que quiere más conocer a su Señor, entonces nos va a hacer conocerlo más. Y Judas nos deja ejemplo porque él conocía perfectamente la fe, conocía perfectamente la gracia, conocía perfectamente a Dios y a Jesucristo. ¿Cómo lo vemos? Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo primero que procura Judas en esta posición de siervo de Dios es mantener la unidad de la fe. Porque comprende que la fe y la sola fe es perfecta, suficiente y santa, única para poder conocer a llegar a Dios. La fe suficiente para salvación y la santísima fe como la obra completa de las Escrituras transmitida por los apóstoles por voz del Señor Jesucristo. Él entiende eso. Él entiende y tiene celo por las Escrituras. Tiene celo por la fe, porque sabe en qué posición se encuentra la fe en su vida, porque Él es siervo de Jesús. Además, versículo 3 también menciona esta fe que una vez fue dada a los santos. ¿Cuántas veces? Versículo 17. ¿Cuántos apóstoles? ¿Hoy siguen los apóstoles? ¿Sigue habiendo nueva profecía? ¿Sigue habiendo nueva revelación? No, una vez dada a los santos. Una vez y está terminada. Él entiende que la sola Escritura es suficiente para poder llegar a conocer a Cristo, porque en ella se ve reflejado, en ella está. Él entiende que la sola gracia es suficiente para poder llegar a conocer a Dios y que es la gracia de Dios, según lo que dice en el versículo 3, la parte final, versículo 4, la parte final, es suficiente para poder obtener el perdón de Dios. No por obras, sino por gracia, por medio de la fe.
la gracia de Dios, él entiende esa gracia de Dios y se enoja y tiene celo, porque aquellos hombres estaban entrando con una doctrina que menosprecia la gracia de Dios. Para ser celoso de algo tenemos que conocerlo. Judas conocía a su Señor porque identificó su posición y su necesidad de conocer a su Señor. No solamente negaban la gracia, sino que también negaban, según el versículo 4, la parte final, literalmente, y niegan a Dios, el único soberano. Solo el único y sabio Dios es digno de recibir gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos y los siglos. Literalmente, versículo 25. Solo a Dios la gloria. Versículo 4 también complementa. Y a nuestro Señor Jesucristo. Judas reconoce solo a un Señor. Y como Él es el único Señor, es el único medio para poder llegar a Dios. Solo Cristo. Hay una declaración que escribieron en un concilio hace ya muchos años atrás, en el 451. Un concilio donde se juntaron los teólogos de las épocas y intentaron combatir contra este nuevo movimiento que negaba la deidad de Cristo. Ellos escribieron lo siguiente, dice: por tanto, siguiendo a los santos padres, todos nosotros de común acuerdo les enseñamos a los hombres que reconozcan a uno y el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a la vez completo en su deidad y completo en su humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, consistente en un alma y cuerpo razonable, de una sustancia con el Padre tocante a su divinidad y a la vez de una sustancia con nosotros tocante a su humanidad, igual a nosotros en todo respecto, excepto en pecado. En cuanto a su deidad, unigénito del Padre antes de las edades. Para poder hacer esta declaración, fue necesario estudiar, conocer más a Jesús. Jamás esperen tener celo genuino de Dios si no conocen a Dios. Todas estas evidencias concluyen en que la posición de Judas en Cristo le llevó a conocer más y profundamente a su Señor, por lo que no quedó con otra opción que oponerse en acción, es decir, combatir ardientemente por la unidad de la fe, animando a otros a también hacerlo. ¿Está defendiendo la unidad de la fe ardientemente? Nuevamente, si usted responde de palabras pero no de acciones, entonces el mundo ya ha entrado en su vida. Se espera más, se espera que usted diga que sí, se espera que usted identifique y se espera que usted también anime a otros. Eso es lo que está haciendo Judas. Identifica su posición en Cristo, identifica su propósito, unidad de la fe, y ahora el curso de acción. Esta es la verdad. Ustedes también ayúdenme a combatir. La vida cristiana no es inmóvil. El origen de la vida determina su impulso y dirección. Los creyentes que comprenden el origen de su vida no pueden evitar la contienda por la fe. Contender ardientemente por la fe no es opción para quienes comprenden la obra de Dios en sus vidas y su posición en Cristo. Ahora, todos los que han identificado o todos los que se han identificado como siervos de Jesucristo en esta sala, al igual que Judas, deben entonces reconocer su posición como el origen que determina su curso de acción y su propósito de vida. Y este día, hoy, debemos combatir primeramente contra nuestros propios deseos, pasiones y carnalidad, y luego con los de afuera para guardar la unidad de la fe. Dios nos está invitando el día de hoy a sumarnos a los escuadrones de Dios para no permitir que el mundo siga entrando en la iglesia. Sabemos y estamos de acuerdo con que no hay iglesia perfecta, pero no podemos conformarnos con esta declaración. No caigamos en ese conformismo, ¿no? Es que no hay iglesia perfecta, así que yo no me esfuerzo por ser la más perfecta. Hoy, como iglesia, debemos ir por más. Si hemos obedecido a Dios hasta hoy, no nos conformemos con esto. Aún somos siervos inútiles porque hicimos lo que debíamos hacer. Aún queda más por hacer.
La iglesia necesita familias sanas, con hombres líderes, con mujeres que amen al Señor y con jóvenes que sean luz en la perversa sociedad de hoy. Si usted ha identificado su posición en Cristo, entonces mire a su costado. Usted no está solo. Usted no está solo en esta batalla. Nuestro capitán va adelante, nos ha dejado huellas para seguir y triunfar. No espere estar tan lejos de ellas como para no distinguirlas. El llamado es a contender ardientemente por la unidad de la fe. Y como ya hemos dicho, nuestras acciones el día de hoy y nuestro propósito se definen desde nuestra posición en Cristo. Aún quedan dudas. Quedan dudas como, ¿y cuál es la fe que hay que defender? ¿Qué significa contender ardientemente por la fe? ¿Qué armas llevan a la batalla o qué armas se llevan? Venga la noche. En el culto de la noche vamos a seguir estudiando el versículo 3, el versículo 4 y parte del versículo 2. Hermanos, el llamado es a contender ardientemente por la fe, considerando nuestro origen, nuestro curso de acción y nuestro propósito. Todos aquellos que se han identificado como siervos de Dios, entonces tienen una responsabilidad, tienen una obligación. No es opción. No es opción.